Se cumple una de las señales antes del apocalipsis. ¿Quieres saber cuál es? Vamos al vídeo. Antes de contarte cuál es la señal, tengo que contextualizarte en el panorama geopolítico. En la descripción te dejo los puntos que vamos a tratar, así que suscríbete, regálame un like y te hago una pregunta. ¿Qué piensas de las abducciones extraterrestres? ¿Es verdad? ¿O tal vez es mentira? ¿O quizás contradicen la Biblia? Te leo en los comentarios. Es más, te propongo un reto. Si llegamos a los 100 likes y a los 100 comentarios, hacemos el video inmediatamente. El 15 de septiembre del año 2020 fue una fecha muy importante en el panorama geopolítico, ya que dos naciones árabes sellaron un pacto con Israel. Esto permitió a los Emiratos Árabes Unidos y a Bahrein llegar a un acuerdo de paz y así restablecer las relaciones diplomáticas con Israel. Pero al decir que son históricas no le estamos agregando drama al asunto, ya que de 22 naciones árabes que existen en la actualidad, estas serían la tercera y cuarta respectivamente en firmar un acuerdo de paz, después de haberlo hecho Egipto en el 79 y Jordania en el 94. El principal problema que se presentó en este pacto fue Palestina y su conflicto con Israel. Inmediatamente después de conocerse este pacto, la Autoridad Nacional Palestina lo condenó y lo consideró un acto de traición a su causa y además un golpe a la solidaridad entre las naciones árabes. Pero Estados Unidos, uno de los veladores en este acuerdo, conocía lo que se podía presentar con Palestina, así que les propuso, escuchen bien, $50.000 millones para que así pudieran recuperar su economía, pero no fue la única propuesta que se realizó, ya que también hubo una segunda propuesta por parte de los Estados Unidos, y fue permitir a Palestina tener un estado dentro de Israel, o sea, tener su nación dentro de la nación de Israel. Además de eso, también en Jerusalén tendrían una zona especial, la cual hasta les permitiría tener una embajada totalmente independiente a Jerusalén. Pero ¿cuál fue la decisión que tomó Palestina? Directamente los líderes palestinos decidieron rechazar contundentemente esta propuesta, ya que ellos solamente aceptarán negociar el día que se les entregue Jerusalén por completo. Pero para poder lograr un acuerdo entre las partes, Israel, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos deben tener intereses en común. Y uno de los primeros intereses o principales intereses fue la reactivación del comercio entre ambas naciones, lo cual también permitía negociar con los Estados Unidos. Y la primera petición de Emiratos Árabes Unidos a Washington fue la venta de aviones de combate de última generación para poder defenderse de Irán. Una de las principales razones de Israel en buscar estos acuerdos se centró en que los países árabes pudieran reconocer su existencia y su legitimidad como nación, algo que hoy por hoy no aceptan. Pero la razón principal de todo este acuerdo es empezar a aislar a Irán, ya que este país es considerado el máximo enemigo de Israel y a su vez se ha convertido en un peligro latente para toda la región. Como por ejemplo hemos podido ver en las noticias que Irán atacó pozos petroleros de Arabia Saudita, lo cual Emiratos Árabes Unidos y Bahrein temen que también pueda suceder esto sobre sus territorios. Pero en estos momentos, como ya existe un acuerdo de paz, Israel y Estados Unidos los defenderían. Esta situación también fue aprovechada para proponerle a Arabia Saudita que se uniera al pacto, pero ellos decidieron desestimar esto hasta que Israel firmara un pacto de paz con Palestina, que hasta el momento no es posible. Pero tengamos en cuenta que la única forma en que Israel y Palestina puedan firmar un tratado de paz es con la aparición del anticristo, lo cual también provocaría que las demás naciones
del mundo árabe firmaran también ese tratado de paz. Esto nos lleva a ver cómo el panorama geopolítico que describe la Biblia se está empezando a ordenar. Pero entonces recordemos que para poder descifrar estas señales tenemos que irnos a la luz de la Biblia, tenemos que empezar a escudriñarla. Y la primera cita bíblica que vamos a empezar a trabajar es Primera de Tesalonicenses del 5 al 3, que nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esta cita bíblica lo que nos da es un aviso muy pero muy claro, y es que Israel está bajo un ataque inminente, ¿sí? Además, la única forma en que ese ataque se pueda dar es cuando Israel firme un tratado de paz. Pero ya podemos ver que Israel firmó tratado de paz y no se ha cumplido esta señal. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Israel va a tener que firmar un tratado de paz no solamente con dos naciones, sino con las 22 naciones que componen el mundo árabe, ¿sí? Y que nos revela quiénes van a estar en ese ataque y cómo esto se empieza a alinear con el mapa político actual es Ezequiel 38. Este capítulo básicamente nos está hablando de una profecía contra Gog, ¿sí? Este capítulo vamos a tocar unos cuantos versículos a partir del 13, porque es donde más nos vamos a basar, ¿sí? Porque si tocamos todo el capítulo se nos extiende mucho el video. Y dice, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes, te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has venido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová, el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, mire que nos están recalcando la seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, sí, del norte, tú y muchos pueblos contigo, es decir, va a venir con aliados, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirán contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, ¿sí? Y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Para poder comprender este capítulo, tenemos primeramente que todos saber qué nos está diciendo o qué panorama nos está mostrando la Biblia. Primero, nos está hablando de lo que será un intento de invasión o una invasión al pueblo de Israel, ¿sí? Pero tenemos un asunto y es que hay unos nombres que nos dan ahí como los mercaderes de Tarsis y demás. Y en el comienzo del capítulo, en el versículo 5, nos están hablando también de otros. Entonces vamos a empezar a descifrar quiénes son cada uno de ellos. Los que nos nombran al comienzo del capítulo serían Persia, Cus, Put, Gomer y Togarma. Pero estos serán los aliados de Gog, que nos dice que es un príncipe y que su nación es Magog. Entonces miremos quiénes son las naciones que van a intervenir en la actualidad. ¿Quiénes son estas naciones? La primera que vamos a tratar sería Magog, que serían todos los países que están por debajo de Rusia, ¿sí? Al sur de Rusia. Pero la cita bíblica nos habla de un solo líder. Y resulta y pasa que Rusia en los últimos años ha querido volver a formar a la Unión Soviética y ha hecho ataques a algunos países que están al sur de Rusia, lo que es Rusia actual, como Ucrania, queriendo formar lo que es nuevamente la Unión Soviética, la cual podemos apreciar que ocuparía también la zona de Magog. Entonces, de quien nos está hablando en esta profecía es básicamente de Rusia. La siguiente nación o pueblo del que estaríamos hablando sería de Persia. En este caso es mucho más sencillo, podemos buscar en la historia y por allá por los años 1900 Persia cambió su nombre a la República
de Irán. También estaríamos hablando de Kush. Kush es toda esa zona que comprende lo que es Sudán, Etiopía, toda esa parte. Luego vendría Fud, que es la zona comprendida por Libia. También tendríamos a Gomer, que es la zona más que todo por descendencia sería la zona de Alemania, ¿sí? Y Togarma, para encontrarla, esta se me hizo un poco más complicado, pero pudimos encontrarla por Capadocia. Capadocia hace parte de lo que es Turquía hoy en día, ¿sí? Entonces ya tenemos quiénes son estas naciones. Quiero recordarles que este es un estudio que se hace en Ezequiel 37, 38 y 39, para los que lo quieran leer, ¿sí? Y en Ezequiel 38 también nos mencionan otras naciones, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes. Entonces ahora vamos a ver quiénes son cada uno de ellos. Sabá y Dedán es la zona de la península arábiga, ¿sí? Y esta zona está comprendida por diferentes países, los cuales son Arabia Saudita, Bahrein, que ya firmó, Emiratos Árabes Unidos, que ya firmó, Kuwait, Omar, Qatar y Yemen. Y aquí es cuando se une esa señal cumplida, ¿sí? Porque estamos viendo cómo la palabra de Dios nos está diciendo, señores, lo que es Emiratos Árabes Unidos y Bahrein no van a atacar en esa gran guerra, ¿sí? Que se va a formar en contra de Israel. Miren cómo van a quedar excluidos y lo vamos a tocar ahora un poquito más adelante. Ahora miremos quiénes son los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes. Normalmente Tarsis, los mercaderes de Tarsis, lo relacionan con un puerto español, pero esos barcos que están ahí, que estaban ahí, viajan normalmente a Inglaterra, lo cual nos lleva a decir que realmente los mercaderes de Tarsis es Inglaterra. Y nos dice, y todos sus príncipes. En este caso, los príncipes son hijos del rey, ¿sí? Entonces podemos decir que si Inglaterra es el rey, ¿quiénes son sus príncipes o sus hijos? En este caso sería Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Pero aquí nos podemos preguntar, Estados Unidos siendo el máximo aliado, velador de Israel, ¿por qué no sale a defenderlo? ¿Sí? Porque lo que realmente están haciendo en el capítulo 13 es como que un tipo de reproche. Miren, pero ¿qué van a hacer Israel si para qué lo van a saquear? O sea, están reprochando la actitud de esas naciones, mas no están haciendo una intervención. Por lo tanto, podemos decir que algo va a pasar con Estados Unidos. Muchos dicen que Estados Unidos caerá y por lo tanto ya no será tan poderoso como para defender a Israel en este caso. Otros casos dicen que simplemente Estados Unidos dejó de apoyar completamente a Israel, ya que para este evento se habrá cumplido otra profecía, que es el rapto, el cual los cristianos serán llevados al cielo y por lo tanto, como ya los cristianos no estarían en Estados Unidos, no tendría Israel ese mismo apoyo que en otros tiempos. Ya a este punto podemos establecer cómo va a estar el panorama geopolítico que nos narra la Biblia. No puede ser más parecido a la realidad. De hecho, en este momento les voy a hacer aparecer algunas imágenes que lo pueden estar confirmando, como lo que es el pacto que hizo Rusia, Turquía e Irán hace un par de meses, ¿sí? Ya ese pacto se venía trabajando desde hace un tiempo, hace varios años, pero desde hace un par de meses está creciendo con mucha fuerza. Además de eso, estamos viendo cómo siempre hubo esa unidad entre Inglaterra, entre Estados Unidos. Miren cómo se está transando todo este panorama geopolítico, del cual podemos decir que es una señal cumplida antes del comienzo del Apocalipsis. Suscríbete si quieres conocer mucho más y recuerda que te habló el ángel del Apocalipsis. Hasta la próxima.